Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Previmédic, este espacio creado para ti, donde la salud es nuestra prioridad. Gracias a Prever Asesores Patrimoniales. Yo soy Luna Borges y en el programa de hoy invitamos al doctor Fernando González Ludón, médico especialista en urología pediátrica, quien viene a conversarnos sobre la condición de la enuresis, ese padecimiento que sufren los niños al mojar la cama por las noches. Comenzamos. Doctor Fernando, qué gusto tenerte aquí en Previmed y que te hayas dado la oportunidad de justamente venir a contribuir con tus conocimientos desde esta área de abordaje que tienes, que es la urología pediátrica. Y a propósito de esto, me gustaría que nos comentes un poco de este background profesional que soporta tu carrera y tu experiencia para poner en contexto posterior lo que es el tema que desarrollaremos el día de hoy. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Y realmente, bueno, el background alrededor de la urología pediátrica son muchos años de estudio. Yo soy de formación pediatra, posteriormente hice cirugía pediátrica y posteriormente hice un posgrado de alta especialidad en urología pediátrica. Entonces nosotros estudiamos entre 8 y 9 años después de la carrera de medicina para poder ejercer la urología pediátrica. Que bueno, ¿qué te cuento yo? Es un área fascinante, es un área con mucho crecimiento, es un área relativamente reciente dentro de la medicina y exclusivamente dentro de la pediatría, y quizás en nuestro país seamos entre 100 y 120 urólogos pediatras realmente los que ejercemos, entonces realmente somos pocos. Y bueno, esto es al contrario de ser un aliciente solamente, realmente es algo que nos proyecta y nos ayuda a que tratemos de hacer nuestro trabajo, creo, con más gusto y poder atender a los chaparros desde el punto de vista urológico. ¡Wow! Y qué virtud ser de esos pioneros que justamente está potencializando esta área de experticia en pro del beneficio de los pequeños para saber cómo abordar y posteriormente, después del diagnóstico, dar el tratamiento adecuado para los pequeños. Entrando justamente en el contexto del día de hoy, ¿cómo podríamos definir para aquellas personas que, incluyéndome, la definición de la enuresis es algo que dirán, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Claro, y es muy interesante tu pregunta porque realmente incluso entre nosotros los médicos no nos terminamos de poner de acuerdo para poder hablar de enuresis y dejarlo exclusivamente en un punto muy específico que es. Enuresis, el significado de la palabra es mojarse encima, pero no significa nada más, es un vocablo muy antiguo, incluso las raíces se pierden y tenemos más de 2000 años utilizándolo. Lo que sabemos que esta cuestión de orinarse encima, pues ahora decimos que es encima de la cama, y la definición en el último consenso de la Sociedad Internacional de Continencia en Niños nos dice que enuresis es aquella pérdida de orina que ocurre exclusivamente durante el sueño. Entonces, es una fuga de orina, pero que va a ocurrir precisamente cuando el niño está dormido y no es consciente de esto. ¿Y esto es debido a alguna malformación, a una patología congénita? ¿Es a causa de un factor psicológico? ¿Cuál sería la causa original de esta pérdida de orina? No, realmente esa es la pregunta de los 64 millones. No tenemos una respuesta para esto. La realidad que la enuresis la vamos entendiendo, y en primer lugar tenemos que partir de que no es una enfermedad, es una condición. ¿Qué es una condición? Es una característica que tiene un grupo de personas que es frecuentemente observable, y hasta el 20% de los niños mayores de 5 años van a mojar la cama. Antes de los 5 años se considera normal que mojen la cama. Un bebito va a mojar la cama y es normal. Pero cuando esto ocurre después de los 5 años ya estamos hablando de un problema de enuresis. Y cuando hablamos de un problema de enuresis, tenemos que hablar ya de otros factores. Sí, los factores psicológicos son importantes, los factores hormonales son importantes, los factores de los hábitos son importantes, pero la realidad es que ninguno de esos factores tiene toda la importancia para poder encontrar una solución. Por eso es necesario que se descarte otro tipo de patologías o otro tipo de problemas en estos niños para efectivamente decir, este niño tiene una enuresis con este apellido y con estas características. Y así individualizamos el tratamiento que va a requerir cada uno de los chaparros, y probablemente sea ese el secreto para que les vaya bien y que puedan resolver esta condición que les afecta. Dentro de este proceso tan complejo que veo a la hora de llegar al diagnóstico, ¿existen síntomas adicionales o en términos de recurrencia y tiempo de la consecutividad? Lo que pasa es, ¿tiene que ser todos los días que los niños mojen la cama? ¿Es esporádico? ¿Es periódico?
¿cómo es o cómo podemos detectar el signo de alarma para determinar o acercarnos al especialista como tú para saber qué es lo que está pasando? Claro, vamos a comenzar con otra pregunta. Las preguntas no se contestan con preguntas, pero esta vez me da la oportunidad. Yo te preguntaría, ¿tú cuántas veces te llegas a mojar estando dormida o haces pipí estando dormida? Lo normal es 0 y tenemos que partir de ahí. 0 es lo normal. Ahora, en un niño pequeño, pues yo puedo permitir que a lo mejor tengan 1 o 2 eventos por mes, sobre todo de los 6, 7 años, todavía podría ser. Pero si ya lo tengo consecuentemente y sobre todo si es todas las noches, esto ya es una condición que se tiene que revisar. Ahora, no quiere decir que sea más grave el que se moje todos los días al que se moje 1 o 2 veces a la semana, pero por lo menos sabemos qué es la frecuencia y a fin de cuentas, como no estamos tratando una enfermedad, sino una condición que le modifica sus hábitos al paciente, hace que no quieran ir de camping, no quieren ir de visita a otras casas, los papás se sienten avergonzados, ya no saben cómo manejarlo, genera mucho estrés en el entorno familiar, este estrés se concentra en los pequeños y este chaparro percibe todo este estrés y ¿qué crees? Va a mojar más la cama. Entonces se hace un círculo vicioso dentro de otras características. Y lo que es importante es delimitar si las condiciones que tiene este niño solamente afectan que moje la cama en la noche o le sucede que en el día se le sale la pipí sin sentir, o tiene dolor al orinar, o tiene que pujar para orinar, o tiene necesidad imperiosa de orinar y no se puede contener, o va más de 9 veces al día a orinar. Si todo esto le sucede, este niño ya tiene una condición en la noche y en el día. Y cuando ocurre en el día ya no es enuresis, en el día esto se llama disfunción del tracto urinario inferior. Tiene un nombre muy largo, pero hasta que nos pusimos de acuerdo cómo llamarlo, creo que describe lo que es. Es una disfunción, no es una enfermedad que afecta las vías urinarias bajas. ¿Qué es esto? La parte baja de la vejiga o la salida de la vejiga y la uretra. Y entonces estos niños pueden tener muchos síntomas. Y aquí lo importante es que primero tenemos que enfocarnos en tratarlo del día y posteriormente, o junto con esto, tratarlo de la noche. Porque yo le digo a los papás, no puedes llegar, barrer y trapear al mismo tiempo. Primero barremos y luego trapeamos. Pero si yo quiero echar agua luego y quiero que con esto limpiar, voy a hacer más movimiento y voy a generar más problema. Entonces, por eso tiene que tener un orden y tiene que tener una concatenación el manejo que le demos al paciente. Y sobre todo sensibilizar a todo el entorno que esto tiene solución cuando todos trabajamos en equipo. Y qué bonita experiencia le podemos transmitir a los niños, enseñarles que si trabajamos en equipo, si todos los días nos dedicamos un poquito a hacer algo, podemos lograr un objetivo. Y en la vida así se logran los grandes objetivos. Entonces tiene una enseñanza de vida también mojar la cama. ¿Por qué no decirlo así? ¡Qué bonito! Y justamente ahora que llevas esa parte de lo que representa la conciencia, una vez abordando, pasando la niñez y entrando en la época de la adultez, me surge un gran cuestionamiento. ¿Esta condición de la enuresis se puede postergar hacia la adultez o es un tema netamente de los niños? Es decir, aquellas personas que en la adultez presentan esta pérdida de orina en las noches, que todavía se presenta, se frecuenta en algunos, ¿corresponde a la misma denominación? ¿Es lo mismo? ¿Es un factor prolongado que nunca se trató, que nunca se curó? Ok, muy bien. La enuresis es algo que se va a controlar solo conforme vaya pasando el tiempo en el 98-99% de los casos. Es decir, si yo tengo 100 niños que mojan la cama después de los 5 años, con que los deje un tiempo en seguimiento, a los 15 años el 98% ya dejó de mojar. Pero ¿qué pasa con ese 2%? Ese 2% puede seguir siendo enurético. Y se sorprenderían de saber de que muchos personajes famosos de la historia han sido enuréticos incluso de adultos. A lo mejor no ocurre con la misma frecuencia, pero desafortunadamente tenemos casos que sí. Ahora, tenemos que partir que si el 98% se va a resolver, pues hay que apostar al 98%, que es la gran mayoría. Sí puede afectar a la adultez, como tú bien lo dices, pero también siempre hay que descartar otro tipo de factores porque a veces pueden ser condiciones que no tienen que ver netamente solamente con el sueño. Una de las explicaciones para la enuresis que a mí me gusta más es que cuando nosotros estamos dormidos, sobre todo en el sueño profundo, y te voy a dar un ejemplo, cuando tú te estás durmiendo y sientes como que te caes, brincas, y hasta sientes que brincas y ya luego te vuelves a dormir. Pero si tú estás en un sueño más profundo, aunque tú sueñas que brincas, tú ya no te puedes mover, porque la parte de la base del encéfalo, la base del cerebro, se desconecta del resto del cuerpo
y solo los ojos se siguen moviendo, pero tú ya no mueves el cuerpo. Imagínate que soñáramos que somos Superman, todos amaneceríamos en la ventana del vecino o en otro lado al día siguiente. La realidad es que el sistema reticular se encarga de desconectar del cuello hacia abajo y los movimientos se modifican o se disminuyen mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que muy probablemente el mecanismo de sentir que quiero orinar o el mecanismo que mando yo para que se retenga la orina y no me pueda orinar, no lo puedo controlar. Y como sucede en la parte que estoy más profundamente dormido, pues nadie lo podemos regañar por lo que sueña y ojalá tengan bonitos sueños todos. Entonces la realidad es que es ahí donde ocurre la enuresis. Y como ocurre en el momento más profundo del sueño, pues es parte del sueño, no es parte de tu estado de vigilia. Y por otro lado, es una condición que no puedes controlar, entre comillas, voluntariamente, aunque la mayoría lo hacemos. Pero si yo te pregunto, tú me preguntas, ¿cómo le haces para no mojarte en la noche? Yo no tengo una respuesta objetiva y me dedico a esto. Entonces, son puntos muy específicos que tenemos que trabajar para enseñar algo que tenemos que hacer dormidos y lo tenemos que aprender despiertos. Entonces, no suena tan sencillo, pero cuando tenemos una metodología, la mayoría de los pacientes pueden mejorar e incluso mejorar antes de que vayan ellos por sí mismos a resolver esta cuestión. Wow, una bastante contradicción en el hecho de cómo estoy dormido, tengo que trabajar despierto, cómo controlo en la noche, cómo me muevo en la mañana. Es como una pregunta grandísima que sucede en tu cerebro, incluso a mí, porque trato de entender ese proceso y justamente me invita a preguntarte cuál sería entonces ese método de abordaje, no como para que te explayes demasiado en la explicación, pero sí hagas un poco de énfasis en lo que se utiliza para que las personas, sobre todo los padres que acompañan a los niños, entiendan desde dónde se comienza y cuál es el propósito del tratamiento para el pequeño. Claro. Mira, muy sencillo. Primero, lo que tenemos que hacer es delimitar que realmente este chaparrito lo único que tiene es que el problema le afecta en la noche y lo del día o ya lo controlamos o estamos en proceso de resolverlo. Y para controlar lo de la noche tenemos que hacer varios procesos. Existen dos tratamientos objetivamente establecidos, que es usar alarmas para que el niño tenga como un reflejo de que se escucha un sonido cuando se moja y entonces haga el reflejo condicionado de no mojarse, o que tome medicamentos que hacen que produzcas menos orina durante la noche y en teoría alcances a llegar en la mañana sin haberte orinado. Ninguno de los dos resuelve el problema. Uno es orinas menos y el otro te despierta o por lo menos te sangolotea un poquito cuando ya te estás mojando. Entonces no están solucionando el problema. Creo yo que el problema se resuelve básicamente con hacer algunas terapéuticas con el niño de trabajo para que sea consciente las horas antes de ir a dormir, se vaya siendo consciente de lo que va a pasar en la noche. Tratar de restringir líquidos ciertas horas, mantener bien hidratado al niño, pero que no se duerma con sed, pero que sí no tome tanta agua en la noche. Que en la mañana al despertar, en cuanto despierte, vaya al baño y haga un calendario para que sepa qué fue lo que pasó y entonces empieza un poquito a introyectar lo que sucedió durante la noche. Y te pongo un ejemplo. En la mañana te despiertas y dices, ay, soñé a mi tía Florencia. Ay, esa tía tan simpática. A mediodía como que te acuerdas de la tía Florencia y en la noche ni te acuerdas qué soñaste, ¿sí? Entonces va pasando el tiempo después de despertarnos y vamos olvidando poco a poco aquello que soñamos. Lo que queremos es reforzar en el momento que nos despertamos a que el niño tenga una retroalimentación positiva y que podamos ir trabajando con lo que pasó en la noche y eso lo vamos haciendo de una forma ordenada y conforme va pasando el tiempo el niño va desarrollando estas capacidades para poder aprender despierto algo que va a ser dormido. Dentro de esta programación que se ejecuta, ¿quién lleva la batuta? ¿Los padres directamente? No, el niño. ¿Por qué? La pregunta más importante que voy a hacer en la consulta va a ser a mi chaparro y va a ser, ¿quieres dejar de mojar la cama? Si él me contesta que sí, estamos en el mismo equipo y vamos para adelante. Si él me contesta que no, he tenido 5 o 6 pacientes que dicen, no, a mí no me importa. Perfecto, esta es la última consulta y cuando te importe, aquí nos vemos. Porque es muy importante implicar al niño. ¿Recuerdas que anteriormente te dije que esto, la enseñanza de vida, es aprender que tenemos que hacer todos los días un poquito para lograr un objetivo? Esto es lo que le tenemos que enseñar a los niños. E independientemente que dejen de mojar la cama, aprenden que tenemos que hacer todos los días cosas que a veces no nos salen a la primera, ni a la segunda, ni a las 55, pero tenemos que hacerlo si es que queremos llegar
a la perfección o queremos llegar a la maestría en algo o queremos simplemente lograr hacer algo. A lo mejor hay quien a la primera que cierra los labios puede silbar y silbar muy fuerte, y hay quien toda su vida se pasa y jamás puede silbar. Entonces, las cosas sencillas para otros pueden ser difícil para algunos otros, y eso es lo importante, y hasta aprendemos incluso a respetar al diferente, porque la condición que tiene un niño que moja la cama no es algo que él quiere, no es por flojo, no es por algo que él decide, no es por algo que él deje de hacer, ocurre por soñar. Entonces, él no tiene la culpa, o ella. Vamos a hablar de los dos, aunque es más frecuente en niños un poquito más que en niñas, pero sí tenemos que entender que lo primero que necesita este niño es nuestra aceptación, el cariño de su entorno, el que entienda a su entorno que esto no lo hace adrede, y no sabes cómo le cambia la cara a los papás y a los niños cuando les digo, a ver, esto que le pasa a tu niño no es por flojo, no es porque quiere, él no se da cuenta y él no quiere estar mojado, y hasta el niño da un respiro y te dice, ay, por fin alguien lo dijo. Qué importante eso que acabas de decir, porque justamente te iba a preguntar qué pasa con la parte que debe responsabilizarse o tomar acción los padres, cómo ejecutar justamente esa sensación de no querer vulnerar desde el reclamo, desde el rechazo, desde el regaño, se podría decir, que esté pasando esto, y cuál sería el método de ellos, decir más bien, ya va, bueno, escucho al médico, ¿cuáles serían esas acciones que deben ellos entonces ejecutar para reforzar lo que tú le comentas al momento de informar lo que pasa verdaderamente? Y fíjate, yo agregaría aquí un punto más, incluso que los papás les den el regalo, porque si yo acostumbro al niño a darle que haga las cosas por un regalo, no va a hacer las cosas por el hecho de hacerlas, sino por obtener un regalo que no es inherente a lo que yo tengo que hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, todo esto que sucede en el entorno, que sucede con los papás, es muy importante aclararlo y entender. Tú eres el coach, tú eres el encargado del entrenamiento, pero no eres el que te vas a meter a la cancha a tirar los balones y a tirar los penales. Eso es importante aclararlo. Quien está en la cancha es el niño, pero siempre tiene al lado de la cancha a sus papás, a su familia, a su entorno, a sus abuelos, a quien esté. He tenido aliados hermanos, he tenido aliados primos, he tenido aliados tías, abuelas, lógicamente mamás y papás, y es muy importante entender esto. Ellos son parte del equipo. Al quitarle el estrés, que es algo que el niño no hace adrede, eso ya baja mucho la condición de que los papás se sientan mal y la impotencia de que el niño no mejora. Pues no mejora porque no está enfermo, es una condición que tiene. Vamos a trabajarlo en conjunto para buscar una solución. En esa solución están los papás tienen que estar al pendiente, están checando, pero no tienen que ser los que hacen el calendario o los que tienen que explicarme en la consulta cómo van. Eso se lo dejo a mis chaparros, porque ellos tienen que hacerse responsables de esa parte. Yo entiendo que son niños, no les estoy dejando toda la responsabilidad, pero la responsabilidad no sale con el bigote, sino que sale desde casa, y hay que aprenderla desde chiquitos. Una pregunta que me surge a propósito de esto, y es, por ejemplo, un niño, porque sé que personas se lo pueden preguntar y quizás dejan a la buena de Dios, como dice el dicho, el esperar que crezcan para ver si el problema se soluciona. ¿Es posible que una persona que no asista a consulta, que no lleve a sus hijos contigo o con los especialistas en esta área, pueda recibir el beneficio del mejoramiento en la condición? Sí, definitivamente. Incluso si no hacemos nada, 12 a 15% de los pacientes que mojan la cama por año van a ir dejando de mojar la cama. Ahora, yo lo que les digo que este manejo se trata de adelantar. Si un niño va a dejar de mojar la cama si yo no hiciera nada a los 13 años, yo lo veo a los 8, pues ojalá a los 9 dejemos de mojar la cama y nos ahorramos 4 años de colchones mojados. La idea es esa, la idea es avanzar un poco más rápido y poder lograr ese resultado antes de que te afecte más. Esto no le va a causar problema de las vías urinarias, no le va a causar infecciones, no le va a causar un daño físico, pero el daño psicológico de un niño que se tiene que limitar para hacer sus actividades, el daño del estrés, de sentirse culpable de algo que no son culpables, creo que son daños que también dejan cicatrices y son heridas que dejan cicatrices internas y que realmente las tenemos que trabajar. Al niño se le tiene que entender, se le tiene que ayudar, al mismo tiempo que se le tiene que ordenar en cierta forma y se le tiene que encauzar, pero tiene que ser disfrutable esto. Entonces,
el entorno tiene que ser lo más satisfactorio. Y yo les digo, el premio para un niño que moja la cama es estar seco. Cualquiera que mojó la cama después de los 6 años de edad recuerda perfectamente el último día que se mojó y no se le va a olvidar en toda su vida. Porque es algo que se queda y lo aprendes. Los que dejan de mojar la cama antes de los 5 años ni se acuerdan cuándo la dejaron de mojar, porque lo aprendieron muy pequeños. Si yo te digo, ¿tú te acuerdas cuando empezaste a caminar? Probablemente si tienes una memoria prodigiosa, a lo mejor te acordarás de algunos destellos, algunas cosas, pero pues no va a ser un recuerdo físico como cuando te acuerdas de cuando aprendiste a andar en bicicleta y que te caíste y que te raspaste los codos y la rodilla y la cara, y eso no se nos va a olvidar. Entonces, la idea es esto, es como aprender a andar en bicicleta. El día que mis chaparros estén secos, se van a quedar ya secos y tienen que tener un periodo de tiempo secos para considerarse resuelto el problema. Por lo menos 6 meses secos se considera que ya esto está resuelto y no tiene por qué haber una recaída. Si yo tengo recaída después de 6 meses, se tiene que ver al especialista. ¿Cuándo ver al especialista? Yo digo que cuando esto genere un problema, cuando no lo sepa manejar en mi entorno, cuando me hayan dado 3,000 cosas y nada funciona. Desafortunadamente el 80% de mis pacientes que vienen con enuresis ya recibieron tratamientos de diferentes índoles, unos ortodoxos, otros no ortodoxos, todo lo que se te pueda ocurrir, y la realidad es que no les ha funcionado, pero lejos de venir entusiasmados, vienen ya decepcionados porque ya han intentado todo. Así me dicen nada más, a ver doctor, yo ya intenté todo y esto no se resuelve. Dije, pues no venga conmigo, porque si ya el todo inclúyeme a mí. Y ya cuando platicamos y todo, es que esto no lo he visto, es que no se había diagnosticado bien, es que tiene otras condiciones. Ahí es donde son los pequeños puntitos lo que nos hacen la diferencia para que el resultado tenga un mejor final y lo más pronto posible. Entonces, para poner bastante claro esto que acabas de mencionar, si alguno de los padres que ven este episodio nos están escuchando, nos están viendo a través de la plataforma, tiene este diagnóstico para su pequeño o tiene la alarma, el foco de alarma, el síntoma, lo ideal, lo prudente es ir con un pediatra especialista en urología. Sí, claro, alguien que tenga experiencia en enuresis. Ahora, hay personas expertas en enuresis de diferentes ramas. Esto siempre me llamó a mí la atención. Tú vas con el endocrinólogo y te dice, no, todo son las hormonas. Vas con el psicólogo, todo es psicología. Vas conmigo, todo es urología. Todos estamos diciendo la verdad, pero todos estamos diciendo una verdad a medias. Yo creo que todo es importante y en la medida que así lo entendamos, el resultado tiene que ser mejor. Hay aspectos psicológicos muy importantes. Si yo detecto un problema psicológico o psiquiátrico en mis pacientes con enuresis, que son los que más frecuentemente pueden tener enuresis, los que tienen otras condiciones, los envío a tratamiento ahí. Si detecto o sospecho que puede ser un problema endocrinológico, pues lógicamente lo mando con mis amigos los endocrinólogos pediatras, que también son expertos en ver esta parte. Y habrá otros que solamente se quedan en mi cancha. Lo importante es que el paciente se acerque a recibir la atención. Hay un punto interesante, el 40% de los niños que mojan la cama van a mejorar su patrón, no necesariamente van a dejar de mojarse, pero pueden mojarse menos noches, con el puro hecho que tú le digas a tu hijo, te voy a llevar con el doctor y ya te van a tratar lo de la pipí en la noche. Eso al niño ya le hace un clic y empieza a modificar algo, se siente atendido. En el momento que llega al consultorio ya sabe que va a buscar una solución. Y lo primero que tenemos que tener los seres humanos es esperanza en resolver nuestras vicisitudes y las cosas que se nos presentan todos los días, porque eso es lo que nos empuja a salir adelante. Entonces, realmente esa pequeña esperanza tiene que ver con el efecto placebo, pero el efecto placebo funciona. Y si lo utilizo bien y va bien encauzado, pues si el niño ya está entusiasmado, empieza a trabajar, empezamos a dar hábitos, cambiamos esto, incluso en algunos casos tendremos que dar medicamento, el resultado va a ser mejor porque tenemos todo el entorno perfecto para buscar una solución. Y justamente lo dices con las palabras correctas, efecto placebo positivo, no desde el punto de vista del asustar, del amenazar o el someter. Oye, mira, si no dejas de mojar la cama, te voy a llevar con el doctor porque estás mal, porque también tendemos a caer en el extremo, ¿no? Y eso es peor. Por ejemplo, en una comunidad rural del estado de Oaxaca, tengo pacientes de todo el país, llegan de todo el país al Hospital Infantil de México donde trabajo. Y recuerdo que a los niños que mojan la cama hacen una terapia que le dicen vender piedras. Tú mandas al niño con un balde, lo llena de piedras y el niño sale a la calle. Entonces los vecinos saben que trae las piedras es porque moja la cama
y le empiezan a decir cosas, ay, tú andas vendiendo piedras porque te mojas en la noche, que no sé qué, y es una terapia terrible de choque, totalmente opuesta a los principios de respeto al niño y a su psicología, pero se han utilizado como mecanismos para que se trate de resolver esto. Lógicamente yo espero venderles esperanza, espero venderles orden, espero venderles ilusión de que lo pueden lograr, y creo que es mucho mejor que mandarlos a que se estén enfrentando a alguien que se esté burlando de ellos por mojar la cama. No debe de ser algo que es vergonzoso, no debe de ser algo que se debe de ocultar. El 20% de los seres humanos hemos mojado la cama después de los 5 años de edad. Entonces realmente esto es una condición muy frecuente y tenemos que aceptarla desde ese punto de vista. Tocaste un punto bastante bueno, y es que hablas de la condición en porcentaje género femenino, género masculino. Dijiste que es algo que pasa más con frecuencia en los niños. ¿Hay alguna explicación científica o de razón debido a al factor genético y de los órganos que propicie que esto sea así? Mira, no tengo una respuesta porque realmente sabemos estadísticamente que así es el comportamiento. Mi respuesta es muy personal. Yo entiendo, las mujeres vienen mejor capacitadas que los hombres, tienen un cromosoma más que nosotros, evolutivamente están a otro nivel y tienen ventajas. Y muchas de las ventajas tienen que ver con el área cognitiva, el área de aprendizaje, que son áreas que están involucradas en esta cuestión. Una niña con enuresis, yo le digo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, se entusiasma, lo hace y le explica todo. Las mujeres logran lo que quieren y quieren lo que logran, y esa parte se viven por lograrlo. Y bueno, me declaro fan de las mujeres, soy feminista de corazón y tengo hijo, espero que sea muy respetuoso de las mujeres, y eso tiene que ser fundamental porque sí tienen otra forma de aprenderse. Mi forma de llevarme con mis pacientitas niñas a con los niños, la niña es muy estructurada, rápido le explicas, se establece ese rapport muy fácilmente. Si tú te ganas a la niña, te la ganas rápidamente y para siempre. Si no eres sincero, no te ganas a las niñas. Las niñas son perceptivas y esa parte la tienes que trabajar para bien. No sé si tenga que ver esto con la incidencia o no. A lo mejor nosotros somos más toscos y más bruscos en algunas cosas o en muchas, y esto puede a lo mejor estar relacionado con la enuresis. Dentro de estas cosas que se podrían considerar como herramientas de prevención, si la hubieran en esta condición, en este caso, ¿cuáles serían esos puntos principales que tú podrías informarle a las personas para que lo tomen en consideración y aborden esto de una mejor manera? Ok, puntos importantes. Cuando el niño vaya a dejar el pañal, no hay que forzarlo, no hay edad para dejar el pañal. Es mentira que a los 2 años y medio tienen que dejar el pañal. Esto es un proceso y cada quien lo va a vivir a su modo y a su manera. Si yo no ejerzo una presión excesiva a la cuestión de dejar el pañal, probablemente estos pacientes tengan menos problema de enuresis. Ahora, lo siguiente es entender que no es una enfermedad, es una condición, y entonces yo tengo que aceptar la condición de mi hijo, no por eso, no buscar una solución si ya es mayor de 5 años, pero entender que es una condición y no generar más estrés al entorno, o que no sea esto una causa de estrés o de disfunción familiar, porque eso va a generar más problema para el niño. Puntos también importantes: no levantar a los niños en la noche a orinar porque van a ir dormidos a orinar al baño. Y orinarse dormido en el baño, orinarse dormido en el colchón es exactamente lo mismo. Y lo único que estoy haciendo, lo estoy enseñando a que siga siendo el problema. Entonces no hay que levantarlo. El niño, si se despierta, se levanta. Si me doy cuenta que está mojado, bueno, lo levanto para que se cambie, no esté mojado, y lo puedo cambiar. Pero no es que lo tenga que hacer como soldado, yo dormir a un lado de la cama y estarlo cada media hora monitorizando. No se trata de eso, se trata de que la noche es para dormir, tanto para los papás como para el niño. Y es importante también quitar la parte del estrés en el entorno para que el niño esté más tranquilo. Y sobre todo, pues la educación de casa. Es muy importante fomentar en nuestros niños la capacidad de expresarse, la capacidad de decir lo que sienten, la capacidad de escucharlos y que aprendan a escuchar, de que digan las cosas y que nosotros se las digamos a ellos. Tener realmente una comunicación, eso es fundamental para cualquier cosa que vayan a hacer en la vida, pero indudablemente para enuresis puede ser muy importante porque es donde vamos a trabajar.
Fernando, gracias por esta información que le brindas a la comunidad desde tu amplia experiencia sobre todos estos años de servicio para ellos, donde has logrado profundizar en estos temas y por supuesto contribuir con tu sabiduría y con tu granito de arena a que esto mejore cada día para los niños. Tus redes sociales, donde las personas que nos ven y nos escuchan se puedan poner en contacto, abordar a profundidad de tu mano y de tu compañía este problema en caso de que lo estén viviendo. Claro que sí, pues muchas gracias. Pueden encontrarme, la página de nosotros es uropet.com. Ahí nos pueden encontrar, es la página. También estamos como Uropet MX en Facebook. Y bueno, cualquier cosa, cualquier búsqueda o lo que sea, me pueden localizar a mí en el correo, es doctor, sin abreviaturas, doctor, doctorfer@uropet.com. Estoy a sus órdenes para los que se les puedo ofrecer. Y bueno, espero que esto sea de ayuda para muchos niños y niñas que nos escuchen, pero también a los niños y niñas que ahora ya son papás y que espero que sigan escuchando al niño que llevan dentro. Así es, y de seguro te tendremos nuevamente acá con esa sabiduría y diferentes temas que tengan que ver con el área de abordaje para las niñas y los niños. Te agradezco de todo corazón por servir desde tu espacio a la contribución de la comunidad en PreviMedic. Muchas gracias por la invitación. Muy bonita tarde y estoy a sus órdenes. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Fernando por poner en contexto y mayor amplitud lo que es la enuresis. A ti que nos ves y nos escuchas, ya sabes qué hacer. Monitorea nuestras redes sociales en todo momento. Por lo pronto me despido. Yo soy Luna Borges y nos vemos en la próxima. Chao, chao.